Nunca imaginé que limpiar pisos de mármol me convertiría en testigo de un crimen, pero eso fue exactamente lo que pasó la noche en que todo cambió en la mansión Salvatierra. Me llamo Mariana Torres. Tengo 32 años y toda mi vida he sido invisible. Esa mujer que limpia, que cocina, que pasa desapercibida mientras las personas importantes hablan como si yo no existiera. Vengo de Guadalupe, un barrio humilde de Monterrey donde aprendí desde niña que el trabajo duro es lo único que nos separa de la miseria. Mi madre me enseñó a limpiar con orgullo, a nunca robar ni una migaja, y a mantener la cabeza agachada frente a los ricos. Por eso acepté el trabajo en la mansión Salvatierra, allá en San Pedro Garza García, donde las casas parecen palacios y los coches cuestan más que todo lo que mi familia ganará en 10 vidas. La paga era buena, mejor que cualquier cosa que pudiera conseguir en mi barrio. Necesitaba ese dinero. Mi hermana estaba enferma, y los medicamentos no se pagan solos. El primer día que entré a esa casa, quedé paralizada. Pisos de mármol italiano, lámparas de cristal que colgaban como lluvia congelada, cuadros que probablemente valían más que mi vida entera. Y en medio de todo ese lujo, 2 ancianos olvidados como muebles viejos, doña Carmen Salvatierra y don Ernesto. Ella, en su silla de ruedas después de un derrame cerebral que le paralizó medio cuerpo. Él, conectado a un tanque de oxígeno que siseaba constantemente, su respiración un recordatorio cruel de que la vida se le escapaba poco a poco. Ambos con ojos que todavía brillaban de inteligencia, atrapados en cuerpos que ya no les obedecían. Y luego estaba ella, Isabela Montoya, la prometida del dueño de la casa, Rodrigo Salvatierra, un hombre de negocios que pasaba más tiempo en aviones que en su propia mansión. Isabela era todo lo que yo no era. Alta, elegante, con ese tipo de belleza fría que se compra en los mejores salones de Monterrey. Vestía ropa de diseñador, siempre impecable, siempre perfecta. Pero tenía ojos de víbora. Lo supe desde el primer momento en que me miró. No como se mira a una persona, sino como se mira a un insecto que hay que aplastar si se acerca demasiado. Tú debes ser la nueva muchacha de limpieza, me dijo ese primer día, sin siquiera bajar la mirada de su teléfono. Las reglas son simples, limpias, cocinas lo que yo te diga, y no te metes donde no te llaman. ¿Entendido? Sí, señora. Y otra cosa, agregó, ahora sí mirándome con esos ojos oscuros. Los viejos de arriba no son tu problema. Yo me encargo de ellos. Tú te ocupas de la casa. Nada más. Debí haberlo tomado como advertencia. Pero yo era nueva. Necesitaba el trabajo. Y pensé que simplemente era una mujer controladora cuidando a sus suegros. Qué equivocada estaba. Los primeros días fueron normales. Bueno, lo más normal que puede ser trabajar en una mansión de 3 pisos, donde cada baño es más grande que mi casa entera. Me levantaba a las 5 de la mañana. Tomaba 2 camiones desde Guadalupe hasta San Pedro y llegaba a las 6:30 para comenzar mi jornada. Isabela casi nunca estaba despierta a esa hora. Se levantaba cerca del mediodía, siempre perfectamente maquillada, como si dormir fuera otra de sus rutinas de belleza. Pasaba las mañanas en el teléfono, hablando con amigas sobre spas, boutiques y restaurantes que yo nunca podría pagar ni en 1000 años. Pero había algo raro en esa casa. Un silencio que no era paz, sino miedo. Los primeros días no subía al 2.º piso. Isabela había sido clara. Los señores eran su responsabilidad. Pero una mañana, mientras limpiaba el pasillo de abajo, escuché un llanto ahogado, suave, como si alguien intentara no hacer ruido. Venía de arriba. Dejé el trapeador y subí las escaleras con cuidado. Mi corazón latía fuerte. No sabía qué esperaba encontrar. La puerta de la habitación de doña Carmen estaba entreabierta. Me asomé apenas, sin querer entrometerme, y lo que vi me heló la sangre. Doña Carmen estaba en su silla, con la cabeza caída hacia un lado. Su ropa estaba sucia, manchada. La habitación olía mal, como si nadie hubiera limpiado en días. Su rostro estaba demacrado, los labios agrietados, y sus ojos, esos ojos que alguna vez debieron ser hermosos, me miraron con una desesperación que me atravesó el alma. Por favor, susurró con dificultad, su voz apenas un hilo. Agua. Me quedé paralizada. ¿Dónde estaba Isabela? ¿Por qué esta mujer estaba así? Miré hacia el pasillo. Nadie.
Entré rápido. Busqué un vaso en el baño adjunto y le di agua. Doña Carmen bebió como si llevara días sin una gota. Lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas. «Gracias, hija», murmuró. «Gracias. ¿Cuándo fue la última vez que comió, señora?», le pregunté en voz baja. Ella negó con la cabeza, incapaz de hablar más. Sus manos temblaban. Antes de que pudiera hacer algo más, escuché pasos en las escaleras. Rápidos, decididos. Salí de la habitación justo a tiempo. Isabela apareció en el pasillo, con una expresión de furia contenida. «¿Qué haces aquí arriba?». «Yo... escuché un ruido, señora. Pensé que... ¿Pensaste qué? ¿Que podías desobedecer mis órdenes?». Se acercó a mí, su perfume caro mezclándose con su rabia. «Te dije que no subieras. Los viejos son mi irresponsabilidad. Disculpe, señora. No volverá a pasar. Más te vale, Mariana. Porque las muchachas como tú son fáciles de reemplazar». Bajé las escaleras con las piernas temblando. Pero algo había cambiado dentro de mí. Ya no podía ignorar lo que había visto. Antes de continuar, suscríbete al canal, deja tu like y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás mirando. Esa noche no pude dormir. Pensaba en doña Carmen, en su rostro demacrado, en su súplica desesperada por agua. ¿Qué clase de mujer deja morir de sed a sus suegros? ¿Y por qué? Al día siguiente volví a la mansión decidida. No iba a cerrar los ojos. Si Isabela no cuidaba a esos ancianos, alguien tenía que hacerlo. Y ese alguien sería yo. Llegué más temprano que de costumbre, a las 5:30. La casa estaba en silencio absoluto. Isabela no se levantaría hasta dentro de varias horas. Era mi oportunidad. Subí las escaleras sin hacer ruido, con una bolsa que había preparado en casa. Pan dulce, fruta, una botella de agua, toallas limpias, cosas simples que cualquier ser humano merece. Entré a la habitación de doña Carmen. Ella dormitaba en su silla, la cabeza caída hacia adelante. La desperté con suavidad. «Señora, soy yo. Mariana, traje algo para usted». Sus ojos se abrieron lentamente. Cuando me reconoció, algo parecido a esperanza brilló en ellos. «Hija, no deberías... Shh. Come un poco, por favor». Le di pequeños pedazos de pan dulce. Le limpié el rostro con una toalla húmeda. Le cambié la ropa por un camisón limpio que encontré en el armario. Doña Carmen lloraba en silencio mientras yo trabajaba. «¿Por qué hace esto por mí?», me preguntó con su voz quebrada. «Porque nadie merece sufrir así, señora. Nadie. Ella, Isabela, quiere que muramos», susurró, y el miedo en su voz era real. «Ernesto y yo. Nos está matando de hambre. Nos niega los medicamentos. Dice que somos una carga, que cuando Rodrigo se case con ella no quiere estorbos en su casa». Sentí que la sangre se me helaba. ¿El señor Rodrigo no sabe nada de esto? Él siempre está viajando. Y cuando llama, ella contesta. Dice que estamos bien, que dormimos mucho por los medicamentos. Él confía en ella. Está enamorado. No ve la verdad. ¿Y don Ernesto? En la habitación de al lado. «Por favor, hija, ayúdalo también. Por favor». Fui a la siguiente habitación. Don Ernesto estaba en su cama, conectado a su tanque de oxígeno. Sus ojos estaban cerrados, pero respiraba. Apenas. Lo desperté con cuidado. Cuando me vio, intentó sonreír. «¿Eres un ángel?», murmuró con voz ronca. «No, señor. Soy Mariana, la muchacha de limpieza». «Entonces eres un ángel», insistió, «porque solo un ángel vendría a ayudar a este viejo olvidado». Le di agua, comida, lo limpié. Me contó, con lágrimas en los ojos, cómo Isabela había comenzado a maltratarlos poco después de que Rodrigo le propusiera matrimonio. Cómo les gritaba, los insultaba, les negaba incluso ir al baño con dignidad. «Va a matarnos», dijo don Ernesto. «Y Rodrigo ni siquiera va a saber que fuimos asesinados. Pensará que murimos de viejos. No voy a permitir que eso pase», le prometí, aunque no sabía cómo iba a cumplir esa promesa. Durante las siguientes semanas, desarrollé una rutina secreta. Llegaba temprano, antes de que Isabela despertara, y cuidaba a los ancianos. Les daba comida, agua, medicamentos que yo misma compraba con mi propio dinero en la farmacia del barrio. Los limpiaba, les cambiaba la ropa, los escuchaba contar historias de cuando la mansión era un hogar lleno de vida, cuando su hijo Rodrigo era niño y corría por esos pasillos de mármol. Pero Isabela no era tonta.
Una mañana me estaba esperando en las escaleras cuando bajé después de cuidar a los ancianos. ¿Crees que soy estúpida? Su voz era hielo puro. ¿Crees que no me doy cuenta de que les estás dando de comer? Señora, yo solo... ¡Cállate!, me abofeteó. Fuerte. Sentí el ardor en mi mejilla. Esta es mi casa. Esos viejos inútiles son mi problema. Y si vuelvo a verte cerca de ellos te vas a arrepentir. ¿Me entendiste? Asentí, con lágrimas en los ojos. Pero no de dolor, sino de rabia. Ahora lárgate de mi vista y limpia la cocina. Y más te vale que esté impecable. Bajé las escaleras, pero algo dentro de mí se había roto. Ya no tenía miedo, tenía furia. Esa tarde, mientras limpiaba la sala, Isabela hablaba por teléfono en el jardín. Yo podía escucharla a través de la ventana abierta. Sí, mi amor, tus padres están bien, duermen mucho, ya sabes. El doctor dice que es normal a su edad. No hace falta que vengas antes, Rodrigo. Disfruta tu viaje a Cancún. Cuando vuelvas, planeamos la boda tranquilos. Te amo también. Adiós. Colgó y sonrió. Una sonrisa de satisfacción que me revolvió el estómago. Rodrigo Salvatierra estaba en Cancún, en una conferencia de negocios. Lejos, seguro, sin saber que sus padres agonizaban en su propia casa. Tenía que hacer algo. ¿Pero qué? ¿Quién me creería? Yo era nadie. Una faxineira de Guadalupe contra una mujer rica y poderosa. Esa noche, mientras recogía los platos de la cena que Isabela había comido sola en el comedor gigantesco, vi algo que cambió todo. Un sobre, abierto, sobre la mesa del estudio, que Isabela había dejado sin cerrar con llave. No debía, lo sabía, pero algo me empujó a entrar. Dentro del sobre había documentos legales, y mientras los leía, sentí que el piso se abría bajo mis pies. Eran poderes notariales, firmados por Rodrigo, dándole a Isabela control total sobre las finanzas de la familia en caso de que él muriera o quedara incapacitado. Y había otro documento, una solicitud para declarar a don Ernesto y doña Carmen mentalmente incompetentes, lo que le daría a Isabela, como futura esposa de Rodrigo, control sobre sus cuentas y propiedades. Estaba planeando robar todo, y para que ese plan funcionara, los ancianos tenían que morir, o al menos ser declarados incapaces de testificar. Escuché pasos. Guardé todo rápidamente y salí del estudio justo cuando Isabela aparecía en el pasillo. «¿Qué haces ahí?», preguntó con desconfianza. «Estaba buscando productos de limpieza, señora. Pensé que estaban en ese armario. El armario de limpieza está en la cocina. ¿Eres tonta o te haces?» «Disculpe, señora». Me alejé rápido, con el corazón a mil. Tenía que conseguir esos documentos. Tenía que encontrar una manera de probar lo que estaba pasando. Pero antes de poder hacer cualquier cosa, todo cambió. Fue una noche de viernes. Isabela había salido con amigas, dejándome con instrucciones de limpiar toda la planta baja antes de irme. Yo subí a darles de cenar a los ancianos, aprovechando que ella no estaba. Estaba con doña Carmen, dándole sopa con paciencia, cuando escuchamos la puerta principal abrirse. Ya llegué. La voz de Isabela resonó en la casa. Me quedé helada. No debía llegar hasta dentro de 2 horas. «Escóndete», susurró doña Carmen con urgencia. «Rápido». Pero no hubo tiempo. Isabela subió las escaleras furiosa, gritando al teléfono. «No me importa lo que digas, Gabriela. Esa zorra me faltó al respeto y no voy a tolerarlo». Entró en la habitación como un huracán y me vio. «¿Tú? ¿Otra vez aquí?» «Señora, yo solo. Te dije que no te metieras». Se lanzó hacia mí. Me agarró del brazo con fuerza. «Te advertí», doña Carmen gritó, intentando detenerla. «Déjala. Es solo una niña. No le hagas daño». Isabela la empujó. La silla de ruedas se tambaleó. Y yo, sin pensar, empujé a Isabela hacia atrás para proteger a la anciana. Isabela cayó al suelo, sorprendida. Se levantó con los ojos inyectados de odio. «Acabas de cometer el peor error de tu vida». En ese momento, escuchamos otra voz. Una voz de hombre. Desde abajo. «¿Isabela? ¿Qué son esos gritos?» Isabela se quedó pálida. Yo también. Porque esa voz pertenecía a Rodrigo Salvatierra. Había vuelto antes de tiempo. Y acababa de escuchar todo. Los pasos subían las escaleras. Pesados, decididos. Rodrigo Salvatierra estaba subiendo,
y yo no sabía si eso era mi salvación o mi condena. Isabela cambió su expresión en un segundo. La furia se transformó en terror, y luego en algo peor, cálculo frío. «Rodrigo, mi amor, qué sorpresa», dijo con voz dulce, alisándose el vestido. «No te esperaba hasta la próxima semana». Rodrigo entró en la habitación. Era la primera vez que lo veía en persona. Alto, de unos 40 años, con traje oscuro y esa presencia que tienen las personas acostumbradas a que las obedezcan. Tenía el cabello negro con algunas canas en las sienes, y sus ojos eran del mismo color café de su madre. Su mirada recorrió la escena. Isabela con el cabello desarreglado, yo con el uniforme de limpieza aún sosteniendo el plato de sopa, y su madre en la silla de ruedas, con lágrimas corriendo por su rostro. «¿Mamá?» La voz de Rodrigo se quebró. «¿Qué te pasó? ¿Por qué estás llorando?» Se arrodilló junto a ella. Tomó sus manos. Yo podía ver el shock en su cara mientras procesaba el estado de su madre. El rostro demacrado, la ropa que aunque limpia, gracias a mis cuidados secretos, colgaba de su cuerpo adelgazado, las marcas de escaras en su piel. «Hijo». Doña Carmen intentó hablar, pero las palabras no salían. Isabela actuó rápido. «Rodrigo, tu madre está alterada». «Esta muchacha», me señaló con desprecio. «La estaba molestando. Por eso grité. La encontré aquí arriba, aunque le prohibí específicamente subir». «¿Molestándola?» Rodrigo me miró con confusión. «¿Quién eres?» «Me llamo Mariana Torres, señor. Soy la muchacha de limpieza». «Ella se mete donde no debe», continuó Isabela. «Le dije que yo me encargo de tus padres, pero no obedece. Viene aquí. Los altera con sus preguntas». «Mentira». La voz salió de mi boca antes de que pudiera detenerla. «Señor Rodrigo, su prometida está mintiendo. Yo vengo aquí porque su madre y su padre están siendo descuidados. Tienen hambre, sed. No les dan sus medicamentos». El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabela se rió. Una risa falsa, nerviosa. «Rodrigo, ¿vas a creerle a una empleada que acabas de conocer? Tus padres están perfectamente cuidados. Yo misma les doy sus medicinas, les preparo sus comidas. Entonces, ¿por qué mi madre está llorando?» La voz de Rodrigo era peligrosamente calmada. «Porque estás senil, mi amor. El doctor me dijo que podía pasar. A veces se confunden. Lloran sin razón. No estoy senil». Las palabras de doña Carmen salieron débiles pero claras. «Hijo, por favor, escúchala. Mariana dice la verdad». Rodrigo se levantó lentamente. Caminó hacia la puerta del baño. La abrió. Luego fue al armario. Abrió los cajones. Su expresión se oscurecía con cada cosa que veía, o más bien, con cada cosa que no veía. «¿Dónde están los medicamentos de mi madre?», preguntó sin mirar a Isabela. En la cocina. Los guardé ahí para no olvidar dárselos con las comidas». «¿Y por qué no hay toallas limpias? ¿Por qué huele a que esta habitación no se ventila en días? ¿Por qué la ropa de mi madre está vieja y desgastada? Rodrigo, yo quiero ver a mi padre». Rodrigo salió de la habitación como un vendaval. Todos lo seguimos. Isabela intentando explicar. Yo en silencio. Doña Carmen en su silla llorando. Don Ernesto estaba en su cama, conectado a su oxígeno. Cuando vio a su hijo, algo se rompió en su rostro. Comenzó a sollozar como un niño. «Hijo, pensé que no volvería a verte». Rodrigo se acercó a la cama. Vi cómo sus manos temblaban al tocar el rostro de su padre, al ver lo delgado que estaba, al notar las llagas en su piel por estar tanto tiempo acostado sin moverse. «¿Qué les han hecho?», susurró Rodrigo, y había algo aterrador en su voz. Una rabia contenida que podía explotar en cualquier momento. «Rodrigo, escúchame». Isabela intentó tocarlo, pero él se apartó. «Tus padres están viejos. Están enfermos. Yo hago lo que puedo. Pero es difícil cuidar de 2 personas con tantas necesidades. A veces me abruma y...» «¿Te abruma?». Rodrigo la miró como si fuera un insecto. «¿Te abruma cuidar a 2 ancianos en una mansión de 3 pisos con todo el dinero del mundo para contratar ayuda? ¿Eso te abruma? No lo entiendes. Es más complicado de lo que piensas. Papá». Rodrigo volvió su atención a su padre. «Dime la verdad. ¿Isabela te ha estado cuidando?». Don Ernesto miró a Isabela con miedo. Ella le devolvió una mirada de advertencia. Pero yo vi algo cambiar en los ojos del anciano. Una decisión.
Después de semanas de terror, finalmente tenía a su hijo ahí, y no iba a desperdiciar la oportunidad. No, dijo con voz firme. Nos está matando de hambre. Nos niega agua. Nos grita. Nos dice que somos una carga, que cuando se case contigo nos va a meter en un asilo donde nadie nos encuentre. ¡Eso es mentira!, gritó Isabela. Está delirando. El viejo está loco. No le hables así a mi padre. La voz de Rodrigo hizo eco en la habitación. Isabela dio un paso atrás. La única persona que nos ha cuidado es ella. Don Ernesto me señaló. Mariana, viene temprano, antes de que esa bruja despierte. Nos da de comer, nos limpia, nos trae medicinas con su propio dinero. Es un ángel, hijo. Un ángel que Dios nos mandó. Rodrigo me miró. Había lágrimas en sus ojos. ¿Es cierto eso? No sabía qué decir. Asentí apenas. Solo hacía lo correcto, señor. ¿Y tú? Se volvió hacia Isabela. ¿Qué tienes que decir? Isabela cambió de táctica. Comenzó a llorar. Rodrigo, mi amor, sé que no soy perfecta, pero traté de hacer lo mejor que pude. Tus padres son difíciles, no quieren colaborar, y esta muchacha los manipula, los pone en mi contra. ¡Basta! La voz de Rodrigo era hielo. Sal de esta habitación. Ahora. Pero, Rodrigo, he dicho que salgas. Isabela salió, pero antes me lanzó una mirada de odio puro. Un escalofrío me recorrió la espalda. Esa mujer no iba a olvidar esto. Rodrigo pasó la siguiente hora con sus padres. Llamó a un doctor, ordenó que vinieran enfermeras especializadas, hizo 1000 preguntas. Yo me quedé en un rincón, sin saber si debía irme o quedarme. Finalmente, me miró. Mariana, ¿verdad? Sí, señor. Necesito hablar contigo. Ven conmigo. Bajamos a su oficina. Era una habitación grande con paredes llenas de libros, un escritorio de caoba y ventanas que daban al jardín iluminado. Rodrigo se sirvió un whisky y me ofreció agua. Siéntate, por favor. Me senté en la orilla de una silla de cuero, incómoda. Cuéntame todo, desde el principio. Y se lo conté. Le conté sobre mi primer día, sobre escuchar el llanto de doña Carmen, sobre encontrarla sucia y hambrienta. Le conté sobre las amenazas de Isabela, sobre cómo llegaba temprano para cuidar a sus padres en secreto, sobre los documentos que había visto. ¿Qué documentos?, preguntó con voz tensa. Poderes notariales y una solicitud para declarar a sus padres incompetentes. Rodrigo se levantó de golpe, fue a un archivero, buscó, sacó documentos, los leyó, y vi cómo su rostro se transformaba en una máscara de furia controlada. Esto lo firmé hace 6 meses, cuando me operaron de apendicitis. Fue una emergencia, e Isabela dijo que necesitábamos tener papeles en orden por si algo me pasaba. Yo confié en ella. Lo siento, señor. No, me miró. Tú no tienes nada de qué disculparte. Me salvaste a mis padres. Yo no sé cómo agradecerte. No necesita agradecerme. Solo hice lo que cualquier persona decente haría. No, dijo en voz baja. No cualquier persona. Tú arriesgaste tu trabajo. Gastaste tu propio dinero. ¿Por qué? Me encogí de hombros. Porque mis padres me enseñaron que el dinero no hace a las personas valiosas. La bondad sí. Algo cambió en su mirada, una especie de respeto. ¿Dónde vives, Mariana? En Guadalupe, señor. Tomo 2 camiones para llegar aquí. ¿Y cuánto te paga Isabela? Le dije la cantidad. Era poco, pero más de lo que ganaba antes. Desde mañana tu salario se duplica. Y ya no trabajas para Isabela. Trabajas para mí. Tu único trabajo es cuidar a mis padres. Habrá enfermeras profesionales que vendrán a ayudar, pero quiero que tú estés ahí. Ellos confían en ti. Señor, yo no soy enfermera. Eres algo mejor. Eres alguien que se preocupa. Y eso no tiene precio. No supe qué decir. Solo asentí, con un nudo en la garganta. Una cosa más. Rodrigo se acercó a mí. Isabela no puede saber que estamos hablando de esto. Quiero investigar qué más ha estado haciendo. Necesito pruebas. ¿Me ayudarías? Yo, señor. Tú eres invisible para ella. Una simple muchacha de limpieza. Pero tienes acceso a toda la casa. Si hay algo más que esconde, tú podrías encontrarlo. Debí tener miedo. Debí decir que no. Pero cuando pensé en doña Carmen y don Ernesto, en su sufrimiento, en todo lo que habían pasado, supe que no podía negarme.
Cuente conmigo, señor. Gracias, Mariana. De verdad, gracias. Esa noche salí de la mansión con la cabeza dando vueltas. Rodrigo me había pedido que siguiera actuando normal frente a Isabela, que no levantara sospechas. Él también fingiría que todo estaba bien, al menos por ahora. Pero yo sabía que la tormenta apenas comenzaba. Los siguientes días fueron los más extraños de mi vida. Rodrigo se quedó en la mansión en lugar de volver a sus viajes de negocios. Contrató a 2 enfermeras profesionales, Lupita y Rosa, que venían turnos de 12 horas para cuidar a sus padres. Pero yo seguía llegando temprano para prepararles el desayuno, para platicar con ellos, para hacerlos sentir humanos de nuevo. Isabela estaba furiosa pero contenida. No podía explotar abiertamente porque Rodrigo estaba ahí, vigilando. Pero sus miradas hacia mí eran puñales. «Creíste que ganaste, ¿verdad?», me susurró un día mientras yo limpiaba la cocina. «Pero esto no termina aquí. Te voy a destruir. No le tengo miedo». Mentí, porque sí le tenía miedo, pero más miedo me daba dejarlos solos. Rodrigo pasaba cada vez más tiempo con sus padres. Los llevó al hospital para chequeos completos. Contrató nutriólogos, fisioterapeutas. Doña Carmen comenzó a recuperar peso, color en sus mejillas. Don Ernesto volvió a sonreír. Y yo veía cómo Rodrigo los miraba, con amor mezclado con culpa. Culpa por no haber estado ahí, por haber confiado en la mujer equivocada. Una tarde, mientras yo ayudaba a doña Carmen con sus ejercicios de rehabilitación, ella me tomó la mano. «Mariana, hija, ¿puedo preguntarte algo personal?» «Claro, señora. ¿Por qué una muchacha tan dulce como tú no tiene esposo? ¿Novio?» Me sonrojé. «Nunca he tenido tiempo para eso, señora. Siempre he trabajado mucho. Y los hombres de mi barrio, bueno, no son exactamente lo que una busca. Mi hijo es un buen hombre», dijo ella con una sonrisa pícara. «Trabajador, honesto, leal. Eligió mal con Isabela, pero eso se puede corregir. Señora, no puedo pensar en esas cosas. Su hijo es mi patrón. Y yo soy solo... ¿Solo qué? ¿Una muchacha humilde? Hija, la humildad es una virtud. La bondad es un tesoro. Y tú tienes ambas. Mi Rodrigo necesita a alguien como tú, no a una víbora como Isabela. Doña Carmen, prométeme que no te irás, que te quedarás con nosotros. Eres como la hija que nunca tuve». Sus palabras me hicieron llorar, porque en esa mansión fría, entre toda esa gente rica y sus problemas, había encontrado algo que nunca esperé. Una familia que me valoraba, no por lo que hacía, sino por lo que era. «Se lo prometo, señora. No me voy a ningún lado». Pero romper esa promesa sería más difícil de lo que imaginaba. Era viernes por la noche. Rodrigo tenía una cena de negocios importante a la que no podía faltar. Las enfermeras tenían su día libre. Yo me ofrecía a quedarme cuidando a los señores, y Rodrigo aceptó agradecido. Isabela también tenía planes, o al menos, eso dijo. «Voy a cenar con amigas», anunció, arreglándose frente al espejo con un vestido rojo que costaba más que todo mi guardarropa. No me esperen despiertos, pero algo en su tono me puso nerviosa. Rodrigo se fue cerca de las 7. Isabela salió media hora después, y yo me quedé sola en esa mansión enorme con los ancianos. Les preparé la cena, les di sus medicamentos, platicamos un rato. Cerca de las 9 los ayudé a acostarse. Don Ernesto se durmió enseguida, su oxígeno siseando suavemente. Doña Carmen tardó más. «¿Te quedas esta noche?», me preguntó. «Sí, señora. El señor Rodrigo me lo pidió». «Bien. Me siento más segura contigo aquí». La arropé, apagué la luz y bajé a la cocina a preparar mi propia cena. La casa estaba en silencio. Un silencio que, en lugar de paz, me daba escalofríos. Estaba comiendo cuando escuché un ruido. Suave, como si alguien hubiera cerrado una puerta con cuidado. Me levanté. Caminé hacia el pasillo. Todo estaba oscuro excepto por las luces tenues que siempre quedaban encendidas. «¿Hola?», llamé. Silencio. Tal vez fue mi imaginación. Volví a la cocina, pero entonces escuché otro sonido. Pasos, en el segundo piso. Mi corazón comenzó a latir fuerte. Tomé un cuchillo de cocina, sin siquiera pensar por qué lo hacía, y subí las escaleras lentamente. La puerta de la habitación de doña Carmen estaba entreabierta. Estaba segura de haberla cerrado. Entré, y lo que vi me heló la sangre. Isabela estaba ahí,
inclinada sobre la cama de doña Carmen, sosteniendo una almohada en sus manos. La anciana se debatía débilmente, sus ojos abiertos de terror. ¡No! Grité. Me lancé hacia ella, jalé la almohada. Isabela se giró, sorprendida, y me empujó con fuerza. Caí al suelo. El cuchillo se me cayó de las manos y resbaló bajo la cama. ¡Tú! Gritó Isabela. No puedes dejarme en paz ni un maldito segundo. Estabas tratando de matarla. Grité de vuelta, levantándome. ¡Tengo que hacerlo! Su voz era histérica ahora. Rodrigo está investigando. Encontró los documentos. Si la vieja habla con abogados, lo va a arruinar todo. Estás loca. No estoy loca. Soy inteligente. Pasé 2 años fingiendo amar a ese idiota aburrido, soportando sus estúpidas pláticas de negocios, haciéndole creer que lo amaba. No voy a dejar que todo se vaya al carajo por culpa de 2 viejos inútiles. Doña Carmen tosía, intentando respirar. Yo me puse entre ella e Isabela. No te voy a dejar hacerle daño. Isabela se rió. Una risa sin humor. ¿Tú? ¿Una pinche muchacha de limpieza de Guadalupe? ¿Vas a detenerme? Si es necesario, sí. Eres tan estúpida. Isabela sacó algo de su bolso. Un teléfono. ¿Sabes qué es esto? Una grabación. De ti robando joyas de esta casa. Las planté en tu mochila ayer. Ya llamé a la policía. Llegarán en cualquier momento. Yo nunca robé nada. No importa. Tu palabra contra la mía. ¿A quién crees que creerán? ¿A la prometida del dueño de la mansión o a la empleada pobre? Vas a ir a la cárcel, Mariana. Y sin ti aquí estorbando, voy a terminar lo que empecé. Mi mente corría. Tenía que hacer algo. Tenía que proteger a doña Carmen. Tenía que... Entonces lo vi. El botón de emergencia. Rodrigo lo había instalado junto a la cama, conectado directo a su teléfono. Lo presionó. Isabela se dio cuenta demasiado tarde. No. Se lanzó hacia mí, pero yo ya había presionado el botón. Me agarró del cabello, me jaló hacia atrás. Caímos al suelo, peleando. Yo no sabía pelear. Nunca había golpeado a nadie en mi vida. Pero por doña Carmen, por don Ernesto, por todos los que habían sido lastimados por esta mujer, luché. Le rasguñé la cara. Ella me dio un puñetazo en el estómago que me dejó sin aire. Me pateó las costillas. Yo le jalé el cabello. Rodamos por el suelo como animales. «¡Te voy a matar!», gritaba Isabela. «¡Te voy a matar, pinche india!». Sus manos encontraron mi cuello. Comenzó a apretar. Vi puntos negros. No podía respirar. Iba a morir ahí, en el suelo de esa mansión. Y nadie sabría la verdad. Pero entonces, una voz. «Suéltala». Rodrigo. Estaba en la puerta, con los ojos desorbitados. Se lanzó hacia nosotras. Jaló a Isabela de mí. Yo tosí, intentando recuperar el aire. «Rodrigo». «Gracias a Dios». Isabela cambió instantáneamente su voz. «Esta loca estaba tratando de lastimar a tu madre. Llegué justo a tiempo». «Mentirosa», logré decir entre toses. «No, mi amor, tienes que creerme. Ella... Te vi», dijo Rodrigo con voz fría. «Vi todo». El silencio fue total. «¿Qué?» «Instalé cámaras, ayer, en todas las habitaciones. Después de que Mariana me contó lo que habías hecho, no podía confiar en ti. Así que instalé cámaras escondidas para grabar todo». Isabela se puso blanca como papel. «Rodrigo, yo puedo explicar. Vi la grabación en tiempo real desde mi teléfono. Te vi entrar a escondidas. Te vi intentar asfixiar a mi madre. Te escuché confesar que planeaste todo esto, que manipulaste mis sentimientos, que lo único que querías era mi dinero. No, no es lo que parece. Ya llamé a la policía. Vienen en camino. Y esta vez van a arrestarte a ti». Isabela miró a su alrededor como un animal acorralado. Y entonces hizo algo que no esperaba. Corrió. Salió de la habitación. Bajó las escaleras. Rodrigo corrió tras ella. Yo me quedé con doña Carmen, abrazándola mientras ella lloraba. «Ya pasó, señora. Ya pasó. Está a salvo». Desde abajo escuché gritos, cosas rompiéndose, y luego sirenas. La policía había llegado. Lo que siguió fue un caos. Policías llenaron la mansión, haciendo preguntas, tomando declaraciones. Isabela gritaba que todo era mentira, que la estaban incriminando.
que ella era la víctima. Pero Rodrigo tenía las grabaciones, no solo de esa noche, sino de días anteriores. Mostraban a Isabela maltratando a los ancianos, negándoles comida, gritándoles, y la de esa noche era indiscutible. Se veía claramente cómo intentaba asfixiar a doña Carmen. «Él me obligó», gritó Isabela finalmente. «Rodrigo me obligó a hacerlo. Dijo que si no me deshacía de sus padres, me dejaría sin nada». «Eso es falso», dijo Rodrigo con calma helada. «Y tengo testigos que pueden probar que yo estaba fuera de la ciudad durante la mayoría de los abusos. Yo di mi declaración. Les conté todo. Los meses de maltrato, el hambre, la sed, las amenazas. Las enfermeras también declararon sobre el estado en que encontraron a los ancianos. Cuando se llevaron a Isabela esposada, me miró con un odio que me perseguiría en pesadillas. Esto no termina aquí. Siseó. Tengo contactos. Tengo dinero. Voy a salir. Y cuando salga, tú vas a pagar». Un policía la empujó hacia la patrulla. Las luces rojas y azules iluminaban la mansión como una discoteca macabra. Rodrigo se acercó a mí cuando todos se fueron. «¿Estás bien?» Toqué mi cuello, donde seguro tendría moretones mañana. Me dolían las costillas, pero asentí. «Estoy bien. Salvaste a mi madre. Otra vez. Solo hice lo que debía». «No», me tomó de las manos. «Hiciste mucho más que eso. Arriesgaste tu vida». Me miró a los ojos, y por primera vez, realmente me vio. No como una empleada, no como alguien inferior, como una persona, como una mujer. «Mariana, yo…» Pero no terminó la frase, porque en ese momento doña Carmen llamó desde arriba, necesitando ayuda para tomar agua. Subí corriendo, dejando atrás ese momento, ese casi algo que no sabía cómo nombrar. Pero algo había cambiado entre Rodrigo y yo, algo que no podría ignorarse por mucho tiempo. ¿Qué pasará ahora que Isabela está en la cárcel? ¿Serán suficientes las pruebas para mantenerla encerrada? ¿Y qué secreto del pasado de Mariana está por revelarse? No te pierdas el desenlace de esta historia. Las semanas que siguieron al arresto de Isabela fueron extrañas. La mansión Salvatierra, que siempre había sido un lugar de tensión y miedo, comenzó a sentirse diferente, más cálida, más como un hogar. Doña Carmen y don Ernesto mejoraban cada día. Con cuidados apropiados, comida nutritiva y amor, estaban volviendo a ser las personas que alguna vez fueron. Doña Carmen incluso comenzó a caminar un poco con ayuda de un andador. Don Ernesto contaba chistes malos que nos hacían reír a todos. Pero yo tenía un nudo constante en el estómago, porque sabía que Isabela tenía razón en una cosa. Ella tenía contactos, dinero y familia poderosa que no iba a dejar que la humillaran, quedándose en prisión. Su abogado era uno de los mejores de Monterrey. Ya había salido bajo fianza, aunque con orden de alejamiento. Pero eso no me hacía sentir más segura. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, Rodrigo bajó con una carta en la mano. Su expresión era grave. «Mariana, necesito mostrarte esto». Era una citación. Isabela estaba demandando a la familia por difamación, acoso y encarcelamiento injusto. Su abogado argumentaba que las grabaciones eran ilegales, que habían violado su privacidad y que todo era un complot para quitarle su derecho a la herencia que legalmente le correspondía, como prometida de Rodrigo. ¿Puede hacer eso?, pregunté incrédula. Puede intentarlo. Su familia tiene influencias. El caso va a ser complicado, pero está todo grabado. Se ve claramente lo que hizo. Lo sé, pero ella contrató a Vicente Maldonado. Es conocido por ganar casos imposibles, por encontrar tecnicismos legales. Va a pelear con todo. ¿Qué significa eso para ustedes? ¿Para los señores? Significa que van a tener que declarar. Van a tener que revivir todo el trauma frente a un juez. Y tú también. Su abogado va a intentar desacreditarte, Mariana. Va a investigar tu pasado. Va a buscar cualquier cosa que pueda usar en tu contra. Un escalofrío me recorrió, porque había algo en mi pasado, algo que nunca le había contado a nadie en esa casa. Rodrigo, hay algo que debes saber. ¿Qué pasa? Respiré hondo. Hace 5 años, cuando tenía 27, trabajaba en una casa en Cumbres, una familia rica, como esta. El señor de la casa intentó forzarme. Me defendí, lo empujé, y él cayó por las escaleras. Se rompió un brazo.
Su esposa me acusó de haberlo atacado. Yo no tenía dinero para un abogado. Terminé con 1 año de libertad condicional por agresión. Está en mi registro. El silencio fue largo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque tenía miedo de que no me creyeras, de que pensaras que soy violenta, de que me despidieras. Mariana se acercó a mí. ¿Te creo? Sí, sin dudarlo. Conozco a hombres como ese. Sé lo que hacen. Lo que le hiciste fue defensa propia. Pero Isabela lo va a usar en mi contra. Va a decir que soy violenta, que tengo antecedentes, que no pueden confiar en mi testimonio. Entonces vamos a pelear. Con todo, no voy a dejar que te destruyan por haber sido valiente. Sus palabras me reconfortaron, pero el miedo no se iba. El juicio comenzó 1 mes después. La sala estaba llena de reporteros, curiosos, y los abogados caros de ambos lados. Isabela llegó perfectamente arreglada, con un traje elegante y lágrimas calculadas. Su estrategia era clara desde el principio: pintarse como la víctima, como una mujer enamorada que había sido engañada, vigilada ilegalmente y acusada injustamente por una familia que quería deshacerse de ella. Mi clienta, dijo su abogado Maldonado con voz dramática, es una mujer que dedicó 2 años de su vida a esta familia, que cuidó a 2 ancianos difíciles, sin ayuda, sin apoyo. Y cuando la presión se volvió demasiado, cuando tuvo un momento de frustración, en lugar de ofrecerle ayuda, la grabaron a escondidas y la mandaron a la cárcel. Era nauseabundo, pero era efectivo. Vi a algunos miembros del jurado asentir. Luego me tocó a mí. Subí al estrado con las piernas temblando. El abogado de Rodrigo, el licenciado Flores, me hizo preguntas fáciles primero. Conté lo que había visto, lo que había hecho, cómo había cuidado a los ancianos. Pero cuando Maldonado se levantó para interrogarme, supe que venía lo peor. Señorita Torres, comenzó con una sonrisa falsa. ¿Es cierto que tiene antecedentes penales por agresión? Sí, pero... ¿Sí o no? Sí. ¿Es cierto que atacó a su anterior empleador? Me defendí de... ¿Sí o no, señorita Torres? Sí, pero él intentó violarme. Eso no consta en los registros oficiales. Lo que consta es que usted agredió a un hombre desarmado y lo mandó al hospital. Porque me estaba atacando. O porque tiene problemas de ira, problemas de violencia. De hecho, ¿no es cierto que usted inició la pelea física con mi clienta la noche del arresto? Ella estaba tratando de matar a doña Carmen, según su versión. Pero tenemos aquí fotos de mi clienta después del altercado. Mostró fotos de Isabela con rasguños en la cara, moretones. Usted la atacó violentamente, ¿verdad? Yo me defendí. Ella me atacó primero. O vio una oportunidad de deshacerse de la competencia, de ocupar el lugar de mi clienta en esta familia rica. Eso es ridículo. ¿Lo es? ¿No es cierto que usted, una simple muchacha de limpieza, ha estado viviendo en la mansión, compartiendo comidas con la familia, recibiendo regalos caros del señor Salvatierra? Yo trabajo ahí, es mi empleo. Un empleo muy conveniente. Una familia rica y agradecida. Un hombre soltero, recién liberado de su compromiso. ¿No es cierto, señorita Torres, que todo esto fue un plan suyo desde el principio? ¿Ganarse la confianza de los ancianos, sabotear la relación de mi clienta y quedarse con todo? No, eso no es verdad. Pero vi las caras del jurado. Algunos miraban con duda. Las semillas de la duda estaban plantadas. Bajé del estrado sintiéndome destruida. Lo hiciste bien, me dijo Rodrigo después. No te preocupes. Tenemos las grabaciones. La verdad ganará. Pero yo no estaba tan segura. Doña Carmen y don Ernesto también testificaron. Ambos contaron el horror que habían vivido. Doña Carmen lloró en el estrado. Don Ernesto, con su tanque de oxígeno, habló con voz quebrada sobre cómo Isabela los había dejado en sus propios desechos, hambrientos, rogando por agua. Pero Maldonado también los atacó. ¿No es cierto, señora Salvatierra, que usted sufre de episodios de confusión mental después de su derrame? A veces olvido palabras, admitió doña Carmen, pero sé perfectamente lo que esa mujer nos hizo. ¿Y cómo podemos estar seguros de que sus recuerdos son confiables, de que no está confundiendo eventos? No estoy confundida. Esa mujer es un monstruo, o es una anciana enferma manipulada por una empleada ambiciosa. Era una pesadilla. Vi a doña Carmen derrumbarse en lágrimas.
frustrada porque no podía hacer que le creyeran completamente. Pero entonces vino el momento clave. Rodrigo subió al estrado y trajo algo que nadie esperaba. «Señor juez», dijo el licenciado Flores, «tenemos evidencia adicional que guarda relación directa con este caso». «¿Qué tipo de evidencia?» «Durante los últimos meses, mi cliente contrató a investigadores privados para rastrear las actividades financieras de la señorita Montoya, y encontramos algo perturbador. Presentó documentos, estados de cuenta bancarios, transferencias. Isabela Montoya tiene una cuenta secreta en las Islas Caimán con más de $2 millones. Dinero que fue transferido gradualmente desde las cuentas de la familia Salvatierra en los últimos 18 meses. El murmullo en la sala fue inmediato. «¡Eso es mentira!», gritó Isabela levantándose. «Yo nunca robé nada». «También encontramos», continuó Rodrigo, «mensajes de texto entre la señorita Montoya y un hombre llamado Ricardo Fuentes. En esos mensajes, ella habla abiertamente sobre deshacerse de los viejos, acelerar el proceso y asegurar la herencia. Esos mensajes son falsos, fabricados. Los expertos forenses han verificado su autenticidad, son reales, y muestran un plan premeditado no solo para abusar de mis padres, sino para asesinarlos y quedarse con su dinero». «¿Y quién es Ricardo Fuentes?», preguntó el juez. «Es su verdadero novio, un estafador con antecedentes penales por fraude. Los dos planeaban esto juntos. Ella se casaría conmigo, eliminaría a mis padres, y después de un accidente conveniente donde yo también moriría, se quedaría con toda la fortuna familiar». El silencio en la sala era absoluto. Isabela estaba pálida. Su abogado intentaba objetar, pero no tenía argumentos contra evidencia sólida. «Además», agregó Rodrigo, «tenemos un testigo. Ricardo Fuentes fue arrestado hace 3 días, y a cambio de una sentencia reducida, confesó todo. Está dispuesto a testificar». Fue el momento en que todo se derrumbó para Isabela. Los siguientes minutos fueron caos. Isabela gritaba, su abogado pedía un receso, el juez golpeaba su martillo para restaurar el orden. Pero ya no importaba. La verdad había salido a la luz. El veredicto llegó 2 semanas después. Isabela Montoya fue declarada culpable de abuso de ancianos, intento de homicidio, fraude y conspiración para cometer asesinato. Ricardo Fuentes también fue condenado. La sentencia: 20 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Cuando leyeron el veredicto, Isabela me miró. Ya no había furia en sus ojos, solo derrota. La sacaron esposada. Esta vez sabía que no volvería. Afuera de la corte, los reporteros nos rodearon. Rodrigo dio una declaración breve, agradeciendo al sistema de justicia. Doña Carmen y don Ernesto estaban demasiado emocionados para hablar, y yo solo quería desaparecer. Toda esa atención, todas esas cámaras, no era mi mundo. «Vamos a casa», dijo Rodrigo, tomando mi mano, lejos de todo esto. Y esa palabra, casa, sonó diferente, porque esa mansión se había convertido en eso, mi casa. Los meses siguientes fueron de sanación. Doña Carmen mejoró tanto que ya no necesitaba la silla de ruedas todo el tiempo. Caminaba con su andador, hacía ejercicios de fisioterapia y hasta comenzó a cocinar de nuevo, supervisada por mí. Don Ernesto todavía necesitaba su oxígeno, pero su espíritu había vuelto. Contaba historias de su juventud, se reía a carcajadas, jugaba ajedrez con Rodrigo. Y Rodrigo ya no viajaba tanto, delegaba más en su equipo, pasaba tiempo con sus padres. Y conmigo. No era obvio al principio. Comenzó con pequeñas cosas. Café juntos en las mañanas, conversaciones largas en el jardín después de que los ancianos se dormían, miradas que duraban un segundo más de lo necesario. Una noche, mientras yo regaba las plantas del patio, él salió con 2 copas de vino. «¿Bebes vino?», me preguntó con una sonrisa. «Nunca he probado vino caro», admití. «Entonces es hora de que pruebes». Nos sentamos en una banca del jardín. El cielo estaba lleno de estrellas, algo raro en Monterrey con tanta contaminación lumínica. «Mariana», comenzó después de un largo silencio, «¿puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Por qué te quedaste? Después del juicio, después de todo, podrías haber conseguido trabajo en cualquier lugar. Con las referencias que te daría, podrías trabajar en las mejores casas de San Pedro. Pero te quedaste.
Me quedé porque esta es mi familia ahora. Dije simplemente. Doña Carmen, don Ernesto, ustedes son mi familia. ¿Y yo? ¿Qué soy yo para ti? La pregunta me tomó desprevenida. Lo miré. Sus ojos cafés brillaban bajo la luz de la luna. No sé cómo responder eso, dije honestamente. Yo sí sé lo que eres para mí, dijo en voz baja. Eres la mujer más valiente que he conocido, la más bondadosa, la más real. Durante 2 años estuve con Isabela y nunca vi quién era realmente. Pero contigo, te veo, y me gustas lo que veo. Rodrigo, yo soy una muchacha de limpieza de Guadalupe. Tú eres un millonario. Esto no puede... ¿Por qué no? ¿Por dinero? El dinero no significa nada si estás con la persona equivocada. Lo aprendí de la peor manera. La persona correcta, Mariana, es la que se queda cuando las cosas se ponen difíciles, la que arriesga su vida por tu familia, la que ve más allá de las apariencias. Pero la gente va a decir... que se jodan. Perdón por mi lenguaje, pero es la verdad. No me importa lo que diga la gente, solo me importa lo que siento. Y lo que siento es... que te amo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Sé que es pronto, continuó. Sé que suena loco, pero cuando casi perdí a mis padres, cuando vi que pudiste haber muerto protegiendo a mi madre, me di cuenta de que la vida es demasiado corta para no ser honesto. Te amo, Mariana Torres, y quiero saber si tú sientes algo por mí. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. Sí, susurré. Siento algo, siento mucho, pero tengo miedo. ¿De qué? De que esto sea un sueño, de que despierte y todo vuelva a ser como antes, de que no sea suficiente para ti. Eres más que suficiente. Tomó mis manos. Eres todo. Y entonces me besó. Fue mi primer beso. A los 32 años, nunca había besado a nadie. Pero cuando sus labios tocaron los míos, supe que había valido la pena esperar, porque este era el beso correcto, con la persona correcta, en el momento correcto. Cuando nos separamos, ambos sonreímos como tontos. ¿Esto significa que aceptas ser mi novia?, preguntó. Una muchacha de limpieza saliendo con un millonario. ¿Qué diría la gente de San Pedro? Que soy el hombre más afortunado de Monterrey. Y lo besé otra vez, porque podía, porque era real, porque después de toda la oscuridad, finalmente había encontrado luz. 6 meses después, Rodrigo me propuso matrimonio. No fue en un restaurante elegante ni con un anillo de $1.000.000. Fue en la cocina, mientras yo preparaba tamales con doña Carmen. Él entró. Se arrodilló ahí mismo entre la masa y las hojas de maíz, y sacó un anillo sencillo pero hermoso. Mariana Torres, ¿me harías el honor de ser mi esposa? Doña Carmen gritó de alegría. Don Ernesto, que estaba en el comedor, comenzó a aplaudir. Y yo, con las manos llenas de masa, lloré y dije que sí. Nos casamos 3 meses después en una ceremonia íntima. Nada ostentoso, solo familia cercana y amigos reales. Mi madre, mis hermanos, mis sobrinos de Guadalupe mezclándose con la alta sociedad de San Pedro. Y era perfecto. Durante mi voto, miré a Rodrigo y dije, vine a esta casa como empleada, como invisible, como alguien que solo servía para limpiar pisos y cocinar. Pero encontré algo que ningún dinero puede comprar, una familia que me ve. Un hombre que me ama por lo que soy, no por lo que tengo. Y 2 ángeles, doña Carmen y don Ernesto, que me enseñaron que el verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en su corazón. No había un ojo seco en la sala. Doña Carmen, ahora caminando casi sin ayuda, se levantó durante la recepción y dio su propio discurso. Cuando mi hijo trajo a Isabela a esta casa, yo sabía que algo estaba mal. Pero era vieja, enferma, y nadie escuchaba. Pensé que iba a morir olvidada, hambrienta, sin dignidad. Pero entonces llegó Mariana, una muchacha humilde con un corazón gigante. Me dio de comer cuando tenía hambre, me dio agua cuando moría de sed, me devolvió mi humanidad. Y hoy, ver a mi hijo casarse con ella es la mayor alegría de mi vida. Porque finalmente, después de tanta oscuridad, esta familia tiene luz. Los aplausos fueron ensordecedores. Don Ernesto también habló, aunque breve porque se cansaba fácil. Mariana, cuando te vi por primera vez, pensé que eras un ángel. Hoy sé que no me equivoqué. Bienvenida oficialmente a la familia Salvatierra.
aunque en nuestros corazones siempre estuviste aquí. Bailamos, comimos, celebramos. Mi familia de Guadalupe se mezcló con la de San Pedro sin problemas, porque al final del día, la bondad no tiene código postal. Un año después del matrimonio, nació nuestra hija. La nombramos Carmen Esperanza Salvatierra Torres. Carmen por su abuela, que había sobrevivido tanto. Esperanza porque representaba eso, la esperanza de que siempre hay luz después de la tormenta. Doña Carmen lloró cuando conoció a su nieta. La cargó con manos temblorosas pero llenas de amor. «Es perfecta», susurró, como su madre. Don Ernesto también la cargó, con su tanque de oxígeno al lado, y le cantó una canción de cuna que su propia madre le había cantado. Y yo, mirando a mi hija en brazos de sus abuelos, a mi esposo a mi lado, en esa casa que ya no era una mansión fría, sino un hogar lleno de amor, supe que había tomado las decisiones correctas. Pude haberme quedado callada. Pude haber ignorado el sufrimiento de 2 ancianos. Pudo haberme importado solo mi trabajo, mi salario, mi seguridad. Pero elegí lo correcto. Elegí la bondad. Elegí pelear por quienes no podían pelear por sí mismos. Y esa elección cambió todo. 5 años después del juicio recibí una carta. Era de la prisión, de Isabela. Por un momento consideré no abrirla, tirarla a la basura y olvidar que existió. Pero la curiosidad pudo más. La carta decía: Mariana, sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice fue imperdonable. Paso cada día en esta celda pensando en las decisiones que tomé, en la persona en la que me convertí. Crecí en una familia donde el dinero lo era todo, donde tu valor se medía por tu cuenta bancaria. Me enseñaron a conseguir lo que quería a cualquier costo, y me convertí en un monstruo. Ver cómo todo se derrumbó, cómo perdí todo por mi avaricia, me obligó a confrontar quién realmente era, y no me gustó lo que vi. He estado en terapia. He estado trabajando en ser mejor, no para salir de prisión, porque sé que merezco estar aquí, sino porque no quiero seguir siendo ese monstruo. No espero que me perdones, no espero nada de ti. Solo quería que supieras que ganaste no porque fueras más astuta o más rica, sino porque eres mejor persona que yo. Y eso es algo que ningún dinero puede comprar. Espero que seas feliz, que los señores Salvatierra estén bien, y que Rodrigo haya encontrado en ti lo que yo nunca pude darle, amor verdadero. Isabela. Leí la carta 2 veces. No sentí triunfo, no sentí satisfacción, solo sentí tristeza. Tristeza por una mujer que había tenido todo y lo había destruido por avaricia. Le mostré la carta a Rodrigo. «¿Qué vas a hacer?», preguntó. «No sé. Parte de mí quiere responder, decirle que todos merecemos segundas oportunidades, pero otra parte dice que algunas heridas son demasiado profundas. Haz lo que tu corazón te diga». Al final, le respondí. Una carta corta. «Isabela, recibí tu carta, y aunque no puedo decir que olvido lo que hiciste, puedo decir que te perdono. No por ti, sino por mí, porque cargar odio solo envenena el alma. Espero que encuentres paz, que te conviertas en la persona que pudiste haber sido si hubieras elegido otro camino. Los señores Salvatierra están bien, felices, rodeados de amor, y eso es lo único que importa. Mariana». Envié la carta y nunca volví a saber de ella, pero sentí que era el cierre correcto, el final que necesitaba. Hoy, 10 años después de todo aquello, estoy sentada en el jardín de la mansión Salvatierra, viendo a mis 3 hijos jugar. Carmen tiene 9 años, Ernesto 7, y la pequeña Rosa 5. Doña Carmen, ahora de 85 años, lee un libro en su silla favorita. Ya no necesita andador. Camina lento pero camina. Don Ernesto, de 87, juega ajedrez con nuestro hijo mayor, Ernesto, quien heredó su amor por el juego. Rodrigo sale de la casa con una bandeja de limonada. Me da un vaso y se sienta a mi lado. «¿En qué piensas?», pregunta. «En todo. En cómo llegué aquí. En cómo una muchacha de limpieza de Guadalupe terminó siendo dueña de esta casa». «No eres dueña de la casa», me corrige con una sonrisa. «Eres dueña de mi corazón, que es mucho más valioso». Río. Después de 10 años de matrimonio, todavía me hace reír. ¿Sabes qué es lo más loco? Digo, que si me hubieran dicho hace 11 años, cuando subí por primera vez esas escaleras de mármol, que algún día esta sería mi familia, mi vida,
Nunca lo hubiera creído. ¿Te arrepientes de algo? De nada, ni de un segundo. Cada momento difícil, cada miedo, cada lágrima, valió la pena. Porque me trajo aquí. A ustedes. Doña Carmen nos llama. Mariana, hija, ven. Los niños quieren que les cuentes otra vez la historia de cómo conociste a su padre. Ya les he contado esa historia 1000 veces, mamá. Y la quieren escuchar 1000 veces más. Me levanto. Camino hacia donde están mis hijos con sus ojos brillantes esperando la historia. Está bien, digo sentándome entre ellos. Era una vez una muchacha humilde de un barrio llamado Guadalupe. No tenía dinero, ni educación elegante, ni nada especial. Pero tenía algo que nadie podía quitarle. Un corazón bondadoso. Y mientras cuento la historia, viendo las caras de mis hijos absorbiendo cada palabra, de mis suegros sonriendo recordando, de mi esposo mirándome con amor, me doy cuenta de algo. Las mejores historias no son sobre príncipes rescatando princesas. Son sobre personas comunes haciendo cosas extraordinarias. Sobre elegir la bondad cuando sería más fácil mirar hacia otro lado. Sobre arriesgar todo por hacer lo correcto. Y mi historia, la historia de Mariana Torres, la muchacha de limpieza que se convirtió en parte de la familia Salvatierra, es prueba de que los milagros existen. Solo tienes que ser lo suficientemente valiente para creer en ellos. 10 años después, la Fundación Ángeles Invisibles abrió sus puertas en Guadalupe 3 años después de mi matrimonio con Rodrigo. Era un sueño que había tenido desde el principio, un lugar donde trabajadoras domésticas pudieran obtener ayuda legal gratuita, asesoría sobre sus derechos, refugio si sufrían abuso, y capacitación para mejorar sus habilidades. Porque yo sabía lo que era ser invisible, ser tratada como si no fueras humana, y quería que ninguna otra muchacha pasara por lo que yo pasé. Doña Carmen fue la madrina de la fundación. En la ceremonia de inauguración, dio un discurso que hizo llorar a todos. Hay ángeles en este mundo, dijo con voz clara y fuerte. No tienen alas ni aureolas, tienen delantales y manos callosas. Limpian nuestras casas, cuidan a nuestros hijos, preparan nuestra comida, y muchas veces los tratamos como muebles, como si no fueran personas con sueños, miedos, familias. Esta fundación existe para recordarnos que cada persona tiene dignidad, cada persona merece respeto, y cada persona merece justicia. El aplauso fue atronador. En los primeros 5 años, ayudamos a más de 2000 trabajadoras domésticas. Ganamos 53 casos de abuso laboral. Rescatamos a 32 mujeres de situaciones de explotación y capacitamos a cientos en oficios que les permitieron mejorar sus vidas. Cada vez que una muchacha entraba a la fundación con miedo en los ojos, yo me veía a mí misma hace años y sabía que estaba haciendo lo correcto. Don Ernesto también se involucró. Aunque ya no podía hacer mucho físicamente, daba asesoría financiera gratuita a las mujeres que querían empezar pequeños negocios. Les enseñaba a ahorrar, a invertir, a hacer que su dinero trabajara para ellas. Si yo, un viejo con oxígeno, puedo ayudar, decía con su sonrisa traviesa, cualquiera puede. Y Rodrigo usó sus contactos en el mundo empresarial para presionar por mejores leyes laborales para trabajadoras domésticas. Cabildeo en el Congreso. Financió campañas de concientización. Se convirtió en un defensor apasionado de los derechos de los trabajadores. Esto es mi manera de compensar, me dijo una noche. De compensar por no haber visto lo que pasaba en mi propia casa, por haber sido ciego. No fuiste ciego, le dije. Confiaste en la persona equivocada. Eso le puede pasar a cualquiera. Pero tú sí viste, cuando era más fácil no ver. Y eso te hace extraordinaria. Nuestros hijos crecieron conociendo la fundación. Los llevábamos regularmente para que ayudaran, para que conocieran realidades diferentes a su privilegio. Queríamos que crecieran entendiendo que el dinero no define tu valor. Carmen, nuestra hija mayor, quería ser abogada para defender a trabajadoras domésticas. Ernesto quería ser doctor para ofrecer atención médica gratuita. Y Rosa, la pequeña, decía que quería ser como mamá y ayudar a todo el mundo. Un día, cuando Carmen tenía 8 años, me preguntó: «Mami, ¿por qué la gente es mala con las trabajadoras?» No toda la gente es mala, mi amor, pero algunos olvidan que todos somos iguales.
Olvidan que la persona que limpia su casa es mamá de alguien, hija de alguien, con sueños y miedos como cualquier otro. ¿Y cómo hacemos para que no olviden? Recordándoselo. Una persona a la vez, una historia a la vez, un acto de bondad a la vez, como tú hiciste con los abuelitos. Exactamente como hice con los abuelitos. Ella pensó un momento. Cuando sea grande, quiero ser como tú. Esas palabras me llenaron el corazón de una manera que ningún dinero podría. El 11º aniversario del día en que llegué a la mansión Salvatierra, decidimos celebrarlo de una manera especial. Invitamos a todas las trabajadoras domésticas que habíamos ayudado a través de la fundación a una gran fiesta en el jardín de la mansión. Había más de 100 mujeres, con sus familias, sus hijos. El jardín estaba lleno de risas, música, comida. Era hermoso ver a tantas mujeres que habían sufrido, que habían sido invisibles, ahora celebrando, visibles, valoradas. Di un pequeño discurso. Cada una de ustedes es la razón por la que hago esto, porque veo mi historia en sus historias, veo mi lucha en sus luchas, y quiero que sepan algo. Ustedes no son invisibles, son guerreras, son sobrevivientes, son ángeles que mantienen este mundo funcionando mientras otros duermen, y merecen todo el respeto, toda la dignidad, todo el amor que este mundo puede dar. El aplauso fue emocionante, pero lo que más me llegó fue ver a doña Carmen y don Ernesto, ahora tan ancianos pero tan vivos, sonriendo y aplaudiendo entre la multitud. Esa noche, después de que todos se fueron, estábamos limpiando. Sí, yo todavía limpio, vieja costumbre, cuando Rodrigo me detuvo. «Deja eso. Tengo algo para ti». «¿Qué cosa?» Me llevó a la biblioteca. Sobre el escritorio había un sobre grande. «Ábrelo». Dentro había documentos legales. Los leí 1, 2, 3 veces sin poder creer lo que decían. ¿Es en serio? Completamente en serio. Eran los títulos de propiedad de la mansión. A mi nombre. Rodrigo, yo no puedo aceptar. Ya está hecho. Esta casa, que alguna vez fue tu lugar de trabajo, donde sufriste, donde peleaste, donde salvaste a mis padres, ahora es tuya, legalmente tuya. ¿Pero por qué? Porque quiero que sepas, sin ninguna duda, que perteneces aquí, no como empleada, no como esposa que vive en la casa de su marido, sino como dueña, como reina de este castillo que ganaste con tu valentía. Las lágrimas corrían por mi rostro. No necesitaba esto para saberlo. Lo sé, pero yo necesitaba dártelo, para cerrar el círculo, para que cuando cuentes tu historia a nuestros nietos algún día, puedas decir, la muchacha de limpieza no solo se casó con el príncipe, se convirtió en reina de su propio castillo. Lo abracé, y en ese abrazo había 11 años de historia, de lucha, de amor, de superación. Doña Carmen murió pacíficamente a los 88 años, rodeada de su familia. Don Ernesto la siguió 6 meses después, como si no pudiera vivir sin ella. En sus funerales, hablé sobre cómo me habían enseñado que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en el amor. Sobre cómo me dieron una familia cuando yo no tenía nada. Sobre cómo su sufrimiento se convirtió en el catalizador para cambiar cientos de vidas. No murieron olvidados, dije entre lágrimas. No murieron solos. Murieron rodeados de amor, de dignidad, de paz. Y su legado vivirá en cada mujer que ayudamos, en cada vida que cambiamos, en cada injusticia que corregimos. Los enterramos juntos, en el panteón familiar. Sus lápidas tenían una inscripción que yo misma elegí. Carmen y Ernesto Salvatierra, amados padres, abuelos, amigos, nos enseñaron que la bondad siempre triunfa y que el amor nunca muere. Visito sus tumbas cada domingo con flores frescas. Les cuento sobre los niños, sobre la fundación, sobre las vidas que estamos cambiando. Y aunque sé que no pueden responder, siento su presencia, su guía, su amor. Hoy tengo 43 años. Han pasado 11 años desde que entré por primera vez a la mansión Salvatierra con miedo y esperanza en igual medida. Si pudiera volver atrás y hablar con esa Mariana de 32 años, insegura, asustada, invisible, le diría, ten valor. Los días oscuros vienen, pero también la luz. Vas a llorar, vas a tener miedo, vas a dudar de ti misma,
Pero también vas a descubrir una fuerza que no sabías que tenías. Vas a salvar vidas. Vas a encontrar amor. Vas a cambiar el mundo, una persona a la vez. Y cuando todo termine, cuando mires atrás a tu historia, no vas a creer que esa eras tú. Porque la muchacha invisible se convertirá en la mujer que ilumina el camino para otras. Mi historia no es un cuento de hadas. Es mejor, porque es real. Es la historia de una mujer común que se negó a mirar hacia otro lado cuando vio injusticia, que arriesgó todo por hacer lo correcto, que eligió la bondad sobre el silencio. Y si hay algo que quiero que todos sepan, que todas las mujeres que limpian pisos, que cuidan ancianos, que son invisibles en las casas de los ricos, sepan es esto: ustedes no son invisibles, ustedes son esenciales, ustedes son valiosas, y ustedes merecen todo lo bueno que este mundo tiene para ofrecer. No dejen que nadie les diga lo contrario, no dejen que nadie les quite su dignidad. Y si algún día se encuentran en una situación donde tienen que elegir entre su seguridad y hacer lo correcto, espero que tengan el valor de elegir lo correcto, porque ese momento puede cambiar todo, como cambió el mío. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, deja tu like y comparte con quien necesita escuchar este mensaje. Escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás mirando y si alguna vez has vivido una situación similar. Tu historia también importa. Tu voz también merece ser escuchada. Gracias por acompañarme en este viaje. Hasta la próxima historia. Fin.